Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya tenemos con nosotros al doctor Vladimiro Rodríguez Brito. Vladimiro, buenos días. Sí, señor, buenos días. Bueno, se nos murió Nicomedes, ¿no? Nuestro más sentido de pésame a la familia. Cuéntanos quién era Nicomedes. Pues Nicomedes, entre otras cosas, era una persona humanamente interesante y socialmente también interesante, aunque el pastoreo de Nicomedes fuera un pastoreo muy duro, de una época difícil como fue los últimos años, los años antes de la nueva situación que tenemos en Canarias. Es decir, Nicomedes fue un pastor, hijo de Juan de Izaña, uno de los pastores que indica la época del pastoreo en las cumbres de Tenerife, en la época que el pastor y la gestión del medio ambiente estaban muy próximos unos a otros. Yo tuve la oportunidad de conocer a Nicomedes en la compra de una finca que hizo el Cabildo para reforestar en la zona de Chibisaya, en Candelaria. Esa finca que era de una familia ilustre de Tenerife, que fue alcalde de Santa Cruz y senador, la familia Orozco Mafiote. Esa finca, la mitad de esa finca, una parte la tenía Nicomedes con sus cabras y la otra mitad la compró el Cabildo y la reforestamos en la época mía y está hoy de pie, ¿no? En esa época yo traté con Nicomedes de que las cabras de Nicomedes entraran en los pinos que habíamos plantado para que limpiaran la hierba. Y fue un ejemplo del libro de cómo malgastamos los recursos en Tenerife, que no es el caso ahora de citar el caso de Nicomedes. ¿Cómo los malgastamos? ¿Por qué? Porque me hicieron un estudio con las plantas en latín para hablar que todas aquellas hierbas estaban protegidas y que no podían entrar las cabras allí. Cuando las cabras llevan en Canarias miles de años, y esas hierbas con nombre en latino o con nombre en castellano, pues han convivido con cabras y ahora están sin cabras. Nicomedes era una persona que le entendía el monte con un pastoreo. De alguna manera tenía razón, pues estamos viendo que para la lucha de los incendios necesitamos que haya pastores, que haya una actividad agraria en el campo. Y Nicomedes fue de las últimas personas que en esta zona entre la media montaña y toda la zona ya de la ladera de Chafa, defendió el seguir las cabras, seguir el pastoreo del que no tenemos nada hoy. Por lo tanto, siento un montón no haber acompañado a la familia. Cuando me enteré fue tarde ya para el entierro de Nicomedes, pero Nicomedes sigue siendo una referencia, o debe ser una referencia, en otra manera de gestionar el medio ambiente en Canarias. Es decir, que ahora mismo es curioso de que en las cumbres de Gran Canaria haya 3.000 o 4.000 cabras y ovejas, y en las cumbres de Tenerife o en las cumbres de La Palma no tengamos un pastor. Y no tengamos un pastor porque hemos hecho unas leyes en las que los pastores nos maltratamos, no los queremos. Sin embargo, hemos traído, o yo no digo hemos porque yo no he participado en eso, han traído los muflones que no son más cariñosos para la naturaleza que las cabras y que viven a su aire, mientras que en la época de Nicomedes se negociaba, se hablaba con los pastores para desviar las manadas o el ganado a un sitio o a otro y cuidar los montes. Por lo tanto, con Nicomedes se nos ha ido una manera de convivir con la naturaleza, contando con los pastores, asociando que el pastoreo era una actividad ambiental también y que el pastoreo era una actividad ambiental y social. Por lo tanto, ahora ya prácticamente en Tenerife, o en La Palma tampoco, no tenemos pastores en los montes, ni tenemos pastores en muchas zonas de la naturaleza que con el pastoreo nos garantizan por lo menos peligro de incendio. ¿Este que fue uno de los últimos pastores de...? El último. ¿El último? ¿No queda ninguno? Quedan en la Orotava, quedan unos pastores sobre todo mantenidos en los barrancos y en zonas marginales, pero en las cumbres de Tenerife no tenemos ninguno. Ya. No los dejamos entrar. Ya. Desde los años 50 y pico se le perseguía a los pastores y se les ha tratado en muchos casos lamentablemente como delincuentes. En las cumbres de La Palma pasó igual, que en los codesos y las zonas altas de la cumbre, donde convivían numerosas manadas de cabras y ovejas, pero sobre todo cabras, con pastores los hemos eliminado. Bueno, tenía 88 años
Nicomedes. Estuvo con cabras hasta hace creo que 2 o 3 años, tenía todavía 2 o 3 cabras. Si el que sea curioso de saber el trabajo de Nicomedes, que mire desde la autopista, desde el sur, desde Candelaria o de la costa de Arafo o Güímar, que mire el pedazo de Chivisaya, la zona que tenía pastoreo y la zona que no tenía pastoreo. Hoy lo vemos como, dado el último incendio que hubo en la zona, lo vemos desde abajo como un espacio colorido donde estuvo las cabras de Nicomedes. Tema que es para tratarlo, porque ahora mismo en esa zona de esa finca, una mitad está con pinos que se quemaron, pero que están rebrotando, la zona que reforestamos, y la otra zona que no reforestamos, en la que estaba Nicomedes con las cabras. Lo que hay una planta introducida recientemente aquí, la amapola californiana, que se está extendiendo por la zona. Yo creo que ahora mismo esa finca había que comprarla o negociar con los propietarios e intentar reforestarla, pero vuelva a haber un sistema de pastoreo, no en esa finca, en tantas otras fincas. Ya. ¿Por qué? Te lo he preguntado muchas veces, pero te lo vuelvo a preguntar. ¿Por qué en Gran Canaria sí hay pastoreo en las cumbres y en Tenerife no? En Gran Canaria hay un pastoreo en las cumbres porque la clase media o la burguesía, yo no sé cómo lo vamos a denominar, les gusta el queso de oveja. El queso de oveja, si entendemos por qué en Gran Canaria se mantiene hoy el pastoreo, es porque una serie de pastores, sobre todo de los caideros de Galder, siguieron yendo con su ganado para el monte, los denunciaba Medio Ambiente, los denunciaba la Guardia Civil. Sin embargo, ellos seguían de pastores y no pudieron erradicarlos totalmente. Y últimamente, no cabe duda que ahí jugó un papel parte de esa llamada clase media, que cuando les multaban no tramitaban las multas. Y es más, yo tuve que ver de alguna manera con eso, porque en la época del presidente del Cabildo, Pedro Lescano, nos planteamos que los pastores eran necesarios en el monte y que por lo menos había que intentar convivir con ellos. Y las multas de alguna manera se guardaron en una gaveta. Y se guardaron en una gaveta también porque parte de ese funcionariado que estamos hablando de Gran Canaria entendían que el queso de oveja, y por eso no es casualidad que en las medianías de Gran Canaria siga habiendo una cultura del queso tradicional, bien que el queso de flor, una serie de temas, porque había una clase media que demanda ese queso de oveja y lo demandamos. En Tenerife lo hemos peor tratado, o en La Palma. Hemos plantado que aquí el pastor no es el elemento, sino que el monte había que cuidarlo sin pastores, sin campesinos. Bueno, nuestro más sentido de pésame a toda la familia. Y hasta egoístamente, desde un punto de vista ambiental y social, yo creo que teníamos que aprender a leer de alguna manera parte de la cultura de Nicomedes y ver cómo aplicamos en las cumbres de Tenerife o en las cumbres de La Palma otra manera de gestionar conviviendo con pastores, intentando que los pastores sean parte del medio ambiente, que los pastores sean parte de una gestión humanizada del monte, que no solo el monte lo podemos cuidar con hidroaviones o con helicópteros o con equipos del más allá de Ave María, porque ahora se está hablando hasta de contratos con satélites para tener supuestas vigilancias de las cumbres, de cuando hay fuegos o no, que nos lo anuncien con satélites o nos lo anuncien con drones. Creo que es bueno y es necesario que tengamos el monte humanizado, en el que haya pastores y que los pastores convivan con la naturaleza y convivan y sean parte del medio ambiente. Bueno, vamos con otro tema. Titular: Canarias financia desaladoras para el riego ante la falta de fondos del Estado. La emergencia hídrica obliga a destinar 13,4 millones a 10 plantas para los agricultores. Volvemos otra vez a decir que aquí nos equivocamos, porque las desaladoras deben de ser para la costa, no para subir el agua a las medianías. Bueno, yo espero que eso que tú acabas de decir sea así. Es decir, que yo espero que las desaladoras estén produciendo agua para consumirla en las zonas bajas y que las zonas altas, las zonas medias, donde estamos regando en estos momentos, o cada día se riega menos porque el agua de las galerías de las zonas medias se está yendo para la población, se quede para la agricultura.
Pero no olvidemos que hace ya 20 y pico de años hubo una contraley de aguas, porque eso es lo que plantearon algunas personas cuando estuvimos defendiendo una ley de aguas en Canarias, que fue maltratada, diciendo que íbamos a sovietizar los canaleros, cuando lo que queríamos era que el agua de las zonas de medianía no compitiera en precios, ni compitiera desde un punto de vista mercantil con el agua que necesitaba la población en la costa o que demandaba el turismo. Eso no se hizo, el agua se ha planteado como un tema de mercado, el que la paga más se la lleva, y resulta que el agua para regar papas o para regar turistas tiene el mismo precio. Es una contradicción que el agua en Vilaflor para regar las papas del Jable o de la Escalona o de San Miguel o de Granadilla tenga que pagarse al mismo precio que el agua que pagan los turistas en las Américas, y que compita en precios. Hoy hay una tendencia por parte de la administración a que la costa consuma agua desalada, pero no está resuelto. Todavía jurídicamente, si vamos ahora a Fania, que es uno de los municipios que más agua tiene por habitante del sur de Tenerife, vemos que aguas que están en las galerías de Fania a 1000 metros de altura o 1000 y pico metros de altura, están compitiendo en precios con el agua que va para las Américas, con el agua que se consume para el turismo. Cuando lo lógico es que estas aguas de las zonas medias de Fania, Arico, de las zonas de 1000 metros, 500 metros o 400 metros, se quede en esa zona para regar y para el uso de la población, y que la zona de costa y la zona de turismo consuma agua desalada, que la puede pagar. Bueno. Entonces, vía precios, no es un disparate de que ahora mismo el agua se pague para llenar piscinas al mismo precio que el agua para regar papas, pero así la tenemos, y así lo ha defendido una parte de la sociedad canaria, que a los que decíamos otras cosas nos maltrató y nos trató como delincuentes. Ya, pero que todavía esto no lo tenemos claro, que si el agua que está en las medianías, en las galerías, lo más lógico es que se quede en las zonas de medianía, y el agua de las zonas costeras, que sea agua desalada, que no hay que subirla a las medianías con el costo energético que supone. Por lo tanto, encarecemos un montón el agua que va a las medianías. Hombre, poner agua para si queremos consumir en la laguna, o nos diríamos en La Esperanza o en Agua García, agua desalada, solo hay que ponerle solo para elevarla a 500 metros o 600 metros, hay que ponerle de 3 a 4 kilovatios metro cúbico. Eso es más que desalarla. Ya. Eso quiere decir que es una contradicción, que el agua que tenemos en las medianías de Tenerife, que todavía las galerías de Tenerife producen 100 y pico millones de metros cúbicos al año, en estas zonas de medianías de la isla, que están básicamente las medianías y las zonas altas, que esa agua se quede ahí para la agricultura y se quede ahí para la población que vive ahí. Pero hay que determinar, hay que hacer un plan para establecer todo esto. No, porque eso genera contradicciones, es decir, nadie quiere aquí hablar de planificar nada, de priorizar con el alegato de la empresa privada. Claro que las galerías son privadas y que se han hecho con ahorros de muchas personas, y que se han hecho con el trabajo y el sacrificio, donde costaba incluso un montón de vidas humanas trabajando en galerías. Sin embargo, hoy tienen una pobre gestión. Gran parte de las galerías hoy están sin apenas gestión, sobre todo las galerías que tienen menos de 30 pipas. Canales que se hicieron hace 70 años son por los que sigue pasando el agua y tienen grandes pérdidas. Es decir, el tema del agua tiene que ser algo más que un tema mercantil. Es una contradicción que estemos desalando agua del mar con consumos de 2 o 3 o de más de 3 kilovatios en muchos casos, y luego se esté perdiendo por unas atajeas que se hicieron hace 70 años y no se han reparado. Ese es el caso, por ejemplo, que vemos aquí, cuando vemos el canal que va de Fania a Fania B, o el canal de Barlovento Fuencaliente, o otros muchos canales que tenemos, el Vitoria Santa Cruz, o tantas otras atarreas y canales que están por ahí, con muchas averías, con muchas pérdidas, que teníamos que haberlos reparado hace tiempo. Ya. ¿Y de quiénes son esos canales? Pues esos canales son de Dios, porque ya muchos de ellos, los herederos que los hicieron, se han muerto, y en algunos de ellos hay una comunidad de gestión, y en otros no hay ni tan siquiera una comunidad de gestión. ¿Pero los canales no son insulares? No, el canal, por ejemplo, el canal de Fania B, que es uno de los canales mayores de Tenerife, ese canal se hizo con parte de dinero público y privado.
los que la gestionaban últimamente propusieron venderse al Cabildo por €1, pero el Cabildo no quiere encargarse de eso porque es un canal que hay que mantenerlo y hay que mantenerlo con cultura de funcionario. Ya. El canal del Parlamento Fuencaliente se hizo con dinero público. El que tenga grandes averías indica que había que haberlo reparado. Y ahí entramos en quién pone los recursos para repararlo. Es decir, estamos hablando de una cultura que no quiere hablar de los costes de una serie de aspectos, como por ejemplo las pérdidas de las redes urbanas o la no depuración de las aguas residuales. Es decir, estamos al borde, en una época de cambio, donde el tema del agua va a tener que ser una mezcla entre lo privado y lo público, entre la gestión social y la gestión ambiental, de lo que no queremos hablar. Pero lo que está claro es lo siguiente, vamos a ver, Vladimiro, la mitad del agua se pierde, la mitad del agua en Canarias, la mitad, en algunos sitios más, vamos a poner la mitad, el 50% del agua se pierde porque los canales están mal, por las galerías están mal, porque roba gente agua, por lo que sea, la mitad del agua se pierde. Entonces, la política que se está siguiendo ahora es suplantar eso por las desaladoras, poner desaladoras por todos los lados. Se están comprando desaladoras, se están poniendo por todos los lados. Por cierto, hay un problema porque el Estado no está pagando esto, lo estamos pagando los canarios, no hay ayuda por parte del Estado. Y cuando hay desaladoras, la gestión de las desaladoras se la estamos dando a multinacionales que su fin es ganar dinero a tutti plain. O sea, están ganando dinero las multinacionales porque todas las empresas de agua que nos venden el agua abasto a nuestras casas son multinacionales, son contratos millonarios con empresas o peninsulares o internacionales. O sea, que al final el agua lo estamos poniendo en manos de gente que no vive aquí. Bueno, para no tener que gastar dinero las administraciones públicas y que lo gasten los ciudadanos. Bueno, entramos que el tema ese es bueno que lo estemos tratando y además es un tema para hablar mucho tiempo. La situación es que los ayuntamientos empezaron hace 50 años. Llevaban la gestión del agua. Aquí no había agua en los municipios. Ya. Había aljibes y en contados municipios había una red de agua. Por ejemplo, Santa Cruz, hasta que llegó el agua del Valle de Güímar, de los huecos, de Río Portezuelo o de Araca, hubo otras galerías más que hubo ahí. Por ejemplo, la refinería comenzó el año 28 con aguas que traían desde el Valle de Güímar para la refinería. Santa Cruz no tenía agua corriente. Santa Cruz había una galería que dio agua en el 17 o el 16, no sé si fue en 1916. La de los catalanes, que tenía unas pipas de agua que era parte de con lo que empezó el García Sanabria y empezó a traer agua a algunas zonas de Santa Cruz, de cerca del Barranco Tabodio. Es decir, que aquí hace 60 años no había agua corriente. Uh-huh. El agua corriente es uno de los bienes más positivos que ha entrado en la sociedad canaria, el tener un grifo con agua en casa, el tener un baño y demás. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues en estos años se ha puesto agua corriente en las casas y una de las cosas de progreso más importantes que ha llegado a la vida de los canarios fuera de las carreteras ha sido el agua corriente. ¿Qué ocurre ahora con el agua corriente? Que es impopular cortar el agua a los morosos. Ya. Entonces, ¿qué han hecho los ayuntamientos? Privatizar el servicio del agua. Bueno, pero no lo... Porque nadie quiere cortar el agua a los morosos. Pero no solo privatizarlo porque no quieran gestionar los morosos, sino porque esto es un negocio que está moviéndose miles de millones por debajo de la mesa. Bueno, eso es una lectura que haces tú, o puedo hacer yo, o podemos hacer... Sí. Pero esa lectura tiene muchas contradicciones. Sí. La contradicción primera es que es impopular cortar el agua a un vecino. Sí. Y es impopular que un vecino que tiene una economía mala no tenga agua en la casa. ¿Dónde llegan ya las cosas gratuitas o las cosas que hay que pagar? En ese caso, ¿qué han hecho los ayuntamientos? Los ayuntamientos han visto que cortar el agua al vecino que no paga o que tiene una avería en su casa y no la arregla es impopular, y entonces hemos buscado empresas de fuera, o ellas han venido, o las dos cosas, para que ellas gestionen el agua. De tal manera que los ayuntamientos más importantes en población ya lo tienen resuelto con agua que la manejan, como bien tú decías tú hace un momento, unas empresas
en su mayoría multinacionales. Sí, la gran mayoría de los Por ayuntamientos. ejemplo, algunas que son desde la empresa Suez de Francia o los dependientes de la Caixa, o en fin, de empresas que Es dependen. un negocio, el tema del agua es un O las negocio. Coplovis y tal. Es Sí. decir, aquí tenemos ya que en Lanzarote está gestionando un agua que en teoría era pública porque se desalaba del mar con recursos públicos, pues el canal de Isabel II, que es original el canal de Isabel II, que suministra agua a Madrid desde entre Peñas y Buendía, de las presas que están hechas en el Alto Tajuña, en esa zona alta de Guadalajara. Eso ya era pública, pues ahora es una empresa privada. Entonces hemos privatizado la gestión del agua. Y la hemos privatizado no por inocencia, sino porque es impopular. Ya, Es impopular ya. que los ciudadanos tengan que pagar, si los que no pagan se les corte el agua. Ya. Por lo tanto, hay que empezar a leer que el agua es un bien escaso, que hay que administrarlo con el máximo cariño y responsabilidad, y que lo público tiene que seguir jugando un papel ahí. Ya. Porque estas desaladoras que se van a poner ahora con dinero público, Las van a gestionar los particulares. las multinacionales. y cuando haya averías veremos a ver dónde llega lo No, que no, pagan. no, habrá que hacer contratos con las desaladoras, las van a gestionar las empresas de agua. Las vamos a poner con dinero público y las van a gestionar en un tipo de Barcelona o de Madrid o de Londres o de Nueva York. Las van a gestionar con el dinero que hemos pagado nosotros. Y ellos van a ganar dinero con ese agua gratuita que están sacando del mar, que lo vamos a pagar los ciudadanos. Entonces, nadie dice ni mu aquí, ¿eh? Nadie dice ni mu. No, porque, vamos a ver, estamos viviendo en un mundo coyuntural, con lecturas muy a corto plazo. Por lo tanto, el agua, ¿qué dice la gente del agua? Que quiere agua y que el agua debe ser pública. Ya. Pero es que lo público está funcionando mejor cuando está gestionado en manos públicas que cuando lo gestionan particulares. Es que ahí entramos en una contradicción. Yo he defendido que las aguas sean públicas. Bueno, he defendido el sentido social del agua. Porque yo he pagado y mi familia ha pagado desde hace mucho, desde que yo era muy pequeño, pagábamos acciones de galerías secas en el Barlovento, en La Palma. Y tuvimos una galería que se me murieron mis padres sin que diera agua, que es la Galería de los Tocaderos, una de las galerías más profundas de Canarias, que está en Barlovento y que va desde Barlovento, del pueblo de Barlovento, hasta Garafía, donde dio agua. ¿Es eso defendible? Pues eso es parte de que el agua que tenemos en Canarias la han conseguido una serie de personas con sus ahorros, con sacrificios, y que hicieron las galerías y demás. ¿La generación joven ha entendido esto? No. La generación joven no sabe La de qué va generación esto. joven que está ahora en los ayuntamientos No sabe de qué va esto. tiene preocupación porque Ninguna. la red esté perdiendo el 50% del agua. Ninguna porque no se está arreglando la red. Ninguna preocupación. ¿Alguien reivindica que le den votos porque ha hecho una buena red de alcantarillado? Nada. ¿O porque tiene una buena red de aguas potables que no las que tienen pérdida? Porque Que no nadie tienen. se ha dado cuenta porque al final se pierde la mitad del agua y se inyecta más agua a la red. Y nadie ha pensado que todo el dinero que estamos perdiendo, miles de millones de euros, lo podemos emplear en otras cosas. Nadie lo piensa. No. Se sigue inyectando dinero, se sigue perdiendo dinero. Los ayuntamientos no pierden, sino las empresas públicas del agua te lo cobran el agua. Aquí cada vez que viene la factura, solamente por 2 baños que tenemos aquí, por tirar de la cadena y 2 lavabos, tú alucinas lo que pagas de agua aquí, alucinas, porque ya no es el agua lo que cuesta, sino la cantidad de cosas que te incluyen en la factura. Nadie dice nada en este tema, y es un tema importantísimo. No, decir sí, hace poco los ayuntamientos del noroeste de Tenerife, desde San Juan de la Rambla o desde Los Realejos a Buenavista, estaban con alcaldes, ahora no, de alcaldes de 4 partidos políticos, ahora parece que son de 3. Y llegaron a la conclusión todos que les resolviera papá Cabildo o papá Administración el problema del agua. Ya. Las pérdidas de la red eran tan significativas que todos llamaron a que esto se lo resolviera la Administración. Ya. Estaban, Y la administración y de estaban turno, los 4 partidos que estaban desde coalición pero la canaria. administración tiene PP, claro... PSOE y Podemos Sí, estaban en las alcaldías. sí, pero lo que tiene Y claro... el modelo era el mismo para los 4. Sí, la administración tiene claro que este tema no quiere saber absolutamente nada. Y la única manera de no saber nada, pues no quieren arreglar las redes, no quieren arreglar las tuberías, es poner desaladores. No, bueno, no es todo igual. Vamos a ver, ahora mismo se ha planteado en Canarias, en Tenerife, la emergencia hídrica.
Ya. Y yo creo que es un tema que han tenido una valentía por parte del Cabildo empezar a debatir este tema. Ya. Esto no es un tema fácil. Es Bueno. un tema que no debíamos tenerlo aparcado el tiempo que se estaba aparcado. Bueno, y no que lo te- hemos dejado podrir. Nos tenemos que ir, Vladimiro. Sí. Se nos acabó Ya, el tiempo. Esto hombre. vuela el tiempo. Bueno, pues este es un tema muy muy serio, importante, muy importante. que nos hemos maltratado. Es un tema muy importante que nadie está hablando de este tema. Querido doctor, un abrazo muy fuerte. Muy bien, gracias. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Para personas inquietas, Capital Radio.